El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Por evangelica dicta della nostra delicta. Siéntense, por favor. Tenemos este salmo en el día de San Bernabé. Fíjense, hemos estado repitiendo: el Señor ha revelado a las naciones su justicia. Fíjense, cuando en la Escritura encontramos la palabra justicia, se refiere a la justicia divina, no a la justicia nuestra. La justicia nuestra es una virtud cardinal que se define así: dar a cada quien lo que le corresponde. Eso es la justicia según nosotros. Para el hombre la justicia es esto. En el contexto escriturístico, refiriéndonos a la justicia de Dios, nos referimos a la santidad. Es una cosa muy diferente. ¿Qué es lo que le corresponde a Dios? Pues la santidad. Él es el santo, Él es la santidad pura. Entonces no es lo mismo la justicia humana que la justicia divina. La justicia divina es la santidad. La justicia nuestra es eso que a veces clamamos, y que al malo le vaya mal y que al bueno le vaya bien. Fíjense que Dios nunca nos la aplica. Si algún día por un segundo nos la aplicara, nos iría muy mal. Dios nuestro Señor es bueno y solo bueno. Dios nuestro Señor es amor. Dios nuestro Señor es bondad. Dios nuestro Señor es justicia, pero justicia de esa que se dedica a hacer el bien, a salvar. Dios es salvador. Entonces, cuando aquí nosotros decimos, o hemos estado repitiendo en el Salmo, el Señor ha revelado a las naciones su justicia, lo que nos está diciendo es que el Señor se ha mostrado como bueno. Antes de Jesucristo, Dios era entendido como Yahvé. Yahvé, que ustedes saben lo que significa. Dios es yo soy el que soy. Era el Dios de Moisés. Era un solo Dios, y el único pueblo que creía en un solo Dios eran los judíos. Y ellos habían ido descubriendo notas, iba a decir adivinando, no es adivinar. Ellos iban descubriendo notas porque Dios se fue revelando su rostro. Miren, la revelación, les voy a decir lo que es. Miren, la revelación es el proceso por el cual Dios fue descubriendo, o si quieren ustedes, revelando su rostro poco a poco. Y entonces fue todo un proceso, porque primero veían que tenía su barba, luego se dieron cuenta que tenía dientes, luego también tenía dientes de arriba, luego tenía nariz, y luego tenía un ojo y una oreja, y luego se dio cuenta que tenía 2 orejas y 2 ojos. Fíjense, fue con Jesucristo cuando los hombres fuimos descubriendo el verdadero rostro de Dios. Eso es la revelación. Entonces, la revelación es el proceso en el cual Dios fue descubriendo su verdad hasta que nosotros pudimos ver su verdadero rostro. Y lo vemos en Jesús. Antes de Jesús, todo es a medias. Entonces, si ustedes cogen una página del Antiguo Testamento, es posible que se encuentren con un Dios que castiga y un Dios que toma venganza de sus enemigos. Y los salmos a veces dicen así: castígalos a ellos como nos castigaste primero a nosotros. La manera como los judíos entendían a Dios. Lo que pasa es que todavía no se daban cuenta que tenía los 2 ojos. Todavía no se había terminado el proceso de revelación. Los judíos iban entendiendo poco a poco a Jesús. En Jesucristo, a Yahvé,
en Jesucristo nosotros vemos el rostro completo de Dios y nos damos cuenta que Dios no castiga. Pero cuando nosotros nos apartamos de su mano paternal, hay malas consecuencias, precisamente por habernos apartado de Él. Y antes le atribuíamos al castigo de Dios. Dios, la venganza de Dios porque nos portamos mal, y ahora Él la ha descargado contra nosotros. Porque a veces el ser humano lo que hizo fue haber inventado un Dios a la imagen y semejanza de sí. Ustedes saben que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué pasó? Agua. Ay, gracias. Gracias, sí me cae bien para la garganta. Yo creo que es el popo. Bueno, pues entonces, ay sí, ya noto. Entonces, fíjense, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero muchas veces fue el hombre el que fue inventando un Dios o imaginándose un Dios a su imagen y semejanza del hombre, exactamente al revés. Y entonces, como nosotros castigamos, decían Dios castiga. Como nosotros guardamos rencor, decían Dios es rencoroso. Como nosotros a veces hacemos decimos que Dios nos va a tratar de la misma. Y Dios, ¿será que Dios me perdonará? Yo he hecho cosas muy malas, tal vez Dios no me va a perdonar. Y entonces nos inventamos un Dios rencoroso. Cuando que Jesús revela a Dios como un Padre bondadosísimo, que no guarda rencor ni siquiera al hijo majadero que ha tomado la herencia y se ha largado con todo lo que no le correspondía. Pero el Padre bueno se lo dio. Y entonces el hijo es el que se ha comportado mal. Nunca dejó de ser amado ese hijo. Y en cuanto él se arrepintió y volvió, encontró el abrazo del Padre. Fíjense que en Jesucristo nosotros encontramos el rostro verdadero de Dios, el rostro completo de Dios. Ese proceso de revelación se hace pleno, se hace total, se termina en Jesús. Antes de tener a Jesús, tenemos un Dios incompleto, pero no es que la revelación sea incompleta, es que la revelación es progresiva. Y entonces, poco a poquito, los hombres y los judíos fueron entendiendo mejor a Dios. Y entonces con Moisés se dieron cuenta, con el episodio del Mar Rojo, se dieron cuenta que Dios es Salvador. Y luego los fue acompañando por todo el camino hasta llegar a la tierra prometida. Y se dieron cuenta que Dios es un Dios presente. Y luego se dieron cuenta que a pesar de que ellos se habían portado mal, Dios les daba nuevas oportunidades. Y entonces se dieron cuenta que Dios era un Dios que perdonaba, un Dios misericordioso. Y entonces fíjense que los judíos fueron añadiendo notas al conocimiento que tenían de Dios. Comenzaron de que Dios era uno, pero pues también los musulmanes creen en un Dios que es nada más uno y que es tan poderoso y está tan arriba que es inalcanzable y que no puede escuchar nuestras oraciones. En cambio, Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad al haberse encarnado, nos muestra que es un Dios cercano, un Dios bondadoso, un Dios con el cual puedes conversar exactamente como un hijo conversa con su padre. ¿Te das cuenta? Fíjense que Dios es verdaderamente bueno. Y entonces, cuando aquí nos habla de que Dios ha revelado su justicia, lo que nos quiere decir es que Dios se ha revelado como bueno. Dios lo que nos ha revelado es que Él es amor. Dios lo que nos ha revelado no es que Él, si te portas mal, te va a castigar. No es eso. Lo que nos ha perdonado es que si te portas mal, no dejará de amarte, dándote una nueva oportunidad. Fíjense, eso es lo que significa que Dios ha revelado a las naciones su justicia. Y después, cuando en el pasaje de San Mateo, más agua, gracias. En el pasaje de San Mateo, fíjense que aquí dice Jesucristo,
No crean que he venido a abolir la ley. ¿Qué cosa era la ley? La ley era lo que los judíos habían entendido que era Dios. La ley, ¿saben lo que era? Eran los libros de la Torá. Eran los 5 primeros libros de la Biblia, en donde hay un contenido muy importante. Hay una revelación de Dios grande. Jesucristo viene a decir, eso que ustedes creían de Dios, yo no vengo a decir que no. Al contrario, vengo a confirmarlo. Lo único que pasa es que vengo a darle plenitud. Es decir, no vengo a decir que no tenía barba, claro que sí tenía barba. No vine a decir que no tenía un ojo, claro que sí. Lo que pasa es que no solo uno. Tiene 2. Ustedes creían que tenía una oreja, no solo. Creían que tenía dientes abajo, no solo. O sea, sí los tiene, pero no solo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que significa la plenitud de la ley. Entonces, fíjense, ¿qué cosa es la ley? San Pablo dice en la carta a los Romanos que ojalá que pudiéramos liberarnos de la ley. Tenemos la ley, ojalá que ya pudiéramos librarnos de ella. Lo que quiere decir San Pablo no es que los 10 mandamientos los echemos al bote de la basura. No, lo que quiere decir es que la ley es un bastón o unas muletas con las cuales nosotros nos ayudamos a caminar. Para vivir según el amor verdadero, necesitamos apoyarnos en la ley. La persona que ha entendido el sentido pleno de la ley se ha liberado de la ley, porque en realidad la ley no es para cumplirla. La ley, me refiero a la ley divina, la ley a la que nos estamos refiriendo, la ley que está contenida en la Escritura, no es para cumplirla, fíjense. Las demás leyes sí son para cumplirlas. ¿Saben qué quiere decir cumplir? Cumplir quiere decir limitarse al mínimo posible. Yo ya cumplí. Lo que a mí me tocaba, yo ya lo hice. Ustedes se dan cuenta que alguien que se dedica a cumplir es alguien que no ama. Yo hice lo menos posible, pero ya lo hice. Así que ya lo... ¿Cuánto tenía que sacar? 6 de calificación para aprobar, ¿no? Saqué 6. Ahí me dijeron que aprobara las materias. Yo aprobé. Tú te das cuenta que el que se limita al mínimo, ese es el que se dedica a cumplir. Entonces, la ley de Dios no es una ley que está hecha para que cumplamos. La ley de Dios es una ley que está hecha para que nosotros nos apoyemos en ella, para que podamos llegar a vivir en la plenitud del amor de Dios. Es decir, el no matarás. Si alguien se dedicara simplemente a no matarás y creyera que por eso ya es bueno, y también no mentir, y ya no mentí, y por eso soy bueno, y no robar, no he tomado nada que sea mío, y por eso soy bueno. ¿Saben cómo se les llama? Fariseos. El que se ha dedicado a cumplir es un fariseo. La ley de Dios no está para que la cumplamos. La ley de Dios está para que sean las guías sobre las cuales nosotros caminemos hacia la plenitud del amor verdadero. A través de la ley, nosotros tenemos que apoyarnos en la ley para poder comprender en qué consiste el amor de Dios. La salvación no viene del cumplimiento de las leyes. La salvación viene de la comunión amorosa con Dios. Entonces, los fariseos fallaron en esto. Se quedaron en los medios, pero nunca llegaron al amor. Entonces, cuando dice aquí el Evangelio, no he venido a abolir la ley, tampoco he venido a abolir los profetas. Lo que he venido es a darles plenitud, para que ustedes entiendan el sentido profundo de esto. Y Jesús, cuando lo miraban caminando ahí en los caminos de Galilea o en las calles de Jerusalén, lo que teníamos que decir, ahí va el amor con guaraches. Es lo que tendríamos que decir, ahí va el amor. Fíjense que Jesucristo no peca. Lo acusaron los escribas y fariseos en una ocasión. Le dijeron, maestro, hablando de ese modo nos ofendes. Válgame Dios. Cuando la verdad, cuando el amor, cuando el bien ofende, te das cuenta que es necesario que hagas ajustes. Cuando te ofende el amor,
Alguien hizo una obra de caridad, me siento muy ofendido. Úchala, pues mi amigo. Alguien se está portando bien, me siento ofendido porque hacen lo correcto. Y cuidado con ese. ¿Te das cuenta? Pues Él es la verdad. Él es el camino, Él es el bien, Él es el amor. Si los fariseos y los escribas se ofendían por el amor de Dios, significa que realmente necesitaban hacer ajustes y no lo entendieron. Algunos de ellos lo entendieron mucho después y otros nunca. San Pablo fue alguno de los que lo entendieron mucho después, pero lo entendió. Otros murieron así. Entonces, fíjate que tú nunca seas una persona que se dedica a vivir la justicia divina, sino que tú seas de las personas que han aprendido que fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Que tú seas siempre el que tienes a Dios como referencia. Que no quieras hacer a un Dios semejante a ti, porque tú te has puesto al centro. Todo lo contrario, que tú busques asemejarte a Dios. Y lo harás en Jesús. Y entonces, cuando tú tienes los preceptos de la ley, que te des cuenta que no son para cumplirlos, sino para que puedas vivir el amor verdadero con más plenitud. Ya a estas alturas, fíjense, alguien de nosotros, después de 2000 años de cristianismo, que todavía esté, que no he matado a nadie, que no, bueno, parece ridículo, ¿no? Bueno, hay mucha gente que llega a veces a confesarse y dice, pues yo no he matado y no he robado. Hay gente que todavía es así, se ve que no tienen aquí en el corazón mucho contenido. Y entonces pues, no se dan cuenta de qué manera pueden amar. Fíjense, la confesión, el examen de conciencia de la confesión, más que un recuento de faltas, eso ya se lo he dicho a ustedes, un buen examen de conciencia en la confesión, más que un recuento de faltas, consiste en una referencia al amor. ¿Cómo he vivido el amor? He vivido una vida de amor. De eso es de lo que se trata. ¿En qué he lastimado el amor? ¿En dónde me he quedado corto? ¿En dónde podría yo amar más e hice menos? Eso es un verdadero examen de conciencia. Habiendo recibido tanto amor de Dios, ¿de qué manera yo he correspondido? Y es cuando salen las limitaciones. Yo pude haber perdonado y no perdoné. Yo pude haber trabajado y no trabajé. Yo pude haber hecho y no hice. Y eso es lo que se llama pecado. En vez de andar haciendo un recuento de faltas, como podría ser el examen de conciencia de un niño de primera comunión. Esos exámenes de conciencia para niños en primera comunión, que se confiese por primera vez, yo creo que está bien. Pero ya para ustedes no, ¿verdad? Entonces, date cuenta que aquellos fariseos lo que andaban era haciendo esos exámenes de conciencia. Este lo cumplí, este también lo cumplí, este también lo cumplí. Santo, soy santo. Cumplí todos los mandamientos, así que creo que ya soy santo. Pues por eso, esos que estaban tan limitados, eran capaces de condenar a Jesús. Estos eran capaces de condenar al amor. Estos eran capaces de enfadarse y de sentirse ofendidos cuando veían que el amor practicaba el bien. Que nunca te vaya a suceder algo semejante. Si alguien hace el bien, pues alégrate. Alégrate siempre con el bien. Elevemos nuestras súplicas a Dios omnipotente en nuestras necesidades, diciendo, Padre, escúchanos. Y pidamos a Dios nuestro Señor por la Iglesia, para que los cristianos verdaderamente sepamos vivir la plenitud del amor en nuestra vida. Oremos al Señor. Pidamos por la familia de cada uno de los que están presentes en esta misa, para que tu familia se conserve unida y feliz en torno a la ley de Dios. Oremos al Señor. Pidamos también por los que más sufren, por los encarcelados, por los que no tienen trabajo, por los pobres que no tienen condiciones de dar una vida digna a su familia, por los enfermos. Pidamos especialmente por todas las intenciones que han sido ya leídas al inicio de la misa. Oremos al Señor. Y todo esto pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por favor, siéntense.